Gracias. Quisiera que ahora pudiéramos ver un poco de lo que está haciendo allí Melissa con las claves que nos ha dado Clara Victoria sobre los niños con los que ellos trabajan. Vemos allí cómo es pues, los niños y los videojuegos, que es de lo un poco que nos ha hablado Clara. Bueno, continuemos ahora aquí con la caracterización de los niños con Lisette, que viene desde el proyecto C4 de la Secretaría de Educación del Distrito y el Centro Ático. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos muy contentos de estar en Alaraca. Nos gusta mucho este espacio en el que nos podamos mirar a los ojos quienes estamos trabajando con niños. El proyecto C4 es un proyecto de ciencia y tecnología que llega a colegios del distrito y en ese sentido pues nos la tenemos que ver con niños de primaria, también niños de preescolar y de bachillerato. Es un proyecto que nos ha puesto muchísimo a pensar en la relación con respecto a la tecnología, porque en este proyecto fundamentalmente la tecnología no está al centro, ni los cacharros están al centro. Lo que ponemos al centro son las personas y la relación de esas personas con la tecnología. Entonces ahí lo que nos interesa es qué mirada se construye sobre el mundo precisamente cuando los niños tienen acceso a la tecnología. Ahí como que somos muy insistentes en el tema de lo narrativo y de mirar ellos cómo están expresando ese mundo y cómo lo mencionan, cómo lo identifican, cómo se relacionan con él cuando están cerca de una cámara, de un computador o de la posibilidad de generar contenidos en sí. Entonces, lo que estamos ahí indagando en el proyecto básicamente son las motivaciones profundas que tienen los niños y cuáles son esas motivaciones cuando ellos deciden narrar algo a través de los medios de comunicación que básicamente son educativos. En ese sentido, tenemos una gran preocupación y es que todo el tiempo estamos diciendo que los niños son el futuro de Colombia y ese es como un gran imaginario que tenemos, pero cuando vamos a ver la relación que ellos tienen en cuanto al acceso a la tecnología en los colegios es nula. Entonces, los niños en sus casas son líderes tecnológicos, por decirlo de alguna manera. Son los que le prenden el computador al papá y a la mamá, son los que manejan la tablet, son los que le cambian el ringtone al teléfono de los papás, etc. Pero en los colegios los niños no tienen acceso a la tecnología. No les dejan prender a apagar un computador. Cuando hay tablets en los colegios, ellos no pueden tocar las tablets porque también por parte de los profesores hay temor a que se estropee algún aparato y obviamente eso tiene una repercusión económica, administrativa. Entonces estamos ante una brecha de nativos tecnológicos, por así llamarlos, donde en lo educativo se enfrentan a unas barreras importantísimas con relación a la tecnología. De hecho, estamos llegando a colegios donde hay emisoras, donde hay centros de cómputo y los niños no los dejan ni tocar los micrófonos. Entonces, eso nos ha puesto a jugar mucho con la creatividad. Por ejemplo, les quería mostrar un video, desafortunadamente no hay internet y no lo podemos mostrar. Los gomosos interesados pueden mirar ahorita en YouTube José Celestino Mutis y allí tenemos un acompañamiento en un componente que se llama 40×40. Allí lo que se hizo fue poner a los niños a construir unos micrófonos con papel maché, a que se paren ante las cámaras, se entrevisten entre ellos mismos y empiecen a construir relatos de manera orgánica. Entonces, esa limitación de acceso a la tecnología nos ha permitido ir descubriendo otras maneras en que los niños pueden ir acercándose a ella en los colegios. Sin embargo, como parte
de la tecnología accediendo a los procesos de aprendizaje, todavía eso no está sucediendo en la primaria. Entonces, cuando los niños tienen acceso realmente a un micrófono, a una cámara, ¿qué sucede? Lo primero, se sorprende mucho. Uno en el colegio les da la cámara y los niños dicen, wow, ¿en serio? ¿Yo? Sí, tú, primero, cógela. Entonces ya hay un shock ahí muy positivo para ellos. Lo segundo que pasa con ellos es que empiezan a hablar de sí mismos. Entonces tenemos videos bellísimos de niños hablando del embarazo de su mamá, de cómo fueron ellos en la panza, que la historia de amor entre sus papás, etcétera. Como que esas son sus primeras narraciones y sus primeros impulsos, hablar de ellos mismos ante la cámara y empezar a preguntarles a sus compañeritos cómo se sienten ellos o hacerles otras preguntas. También tenemos que cuentan muchas historias familiares y pues ahí se abre como una gran dimensión que es de varias vías, y si lo trasladamos al entorno educativo es una gran oportunidad porque los niños empiezan a hablar de todo sin filtro. Entonces allí también nos hemos enterado de problemáticas de maltrato, de abuso, etcétera, simplemente con prender una cámara, darle la posibilidad al niño de que hable, y se nos ha abierto allí como una puerta que al principio era inesperada. También hacen valoraciones de su entorno. Tenemos videos muy lindos donde el ejercicio audiovisual ha consistido en tomar la cámara y salir a caminar, grabándose los pies. Entonces pasan por charcos, miran paredes, miran a su vecino, miran a la esquina y empiezan a hacer valoraciones. Esto está feo, aquí roban en esta esquina, este vecino es mala clase, aquí este parquecito me gusta, aquí yo saco a mi perro, etcétera. Y entonces ahí empezamos a ver lo que media a través de los ojos de los niños, las pequeñas cosas que nosotros no vemos. Y ahí recuerdo como una de las grandes premisas que tenemos, y es: hay que ponerse a la altura de los niños, hay que subirse a la altura de los niños. Y en ese sentido, como que nuestro adultocentrismo es tan marcado que casi siempre cuando se hace un acompañamiento audiovisual con niños, el primer impulso es hablar de plano general, pero realmente lo que nos ha enseñado la experiencia es que le entreguemos la cámara al niño, que es él el que nos va a enseñar mucho más de audiovisual. Tienen una sensibilidad fina, miran charcos de maneras totalmente diferentes a como las miramos nosotros, valoran sus zapatos como protagonistas de historias donde nosotros ni nos hubiéramos imaginado, básicamente. Otra cosa de lo que sucede con las cámaras prendidas es que se ponen a jugar y se inventan orgánicamente cuantas historias, cuantos juegos, pelean ante la cámara por tener el micrófono, por salir ellos ante las cámaras, porque les pregunten a ellos sobre su vida también, y piden muchas instrucciones sobre su manejo. Y eso nos ha llamado mucho la atención porque los niños en la casa son casi siempre los que manejan las cámaras, muchas veces, pero en el entorno escolar empiezan a preguntar: profe, ¿cómo cojo la cámara? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué digo? Eso es algo que nos ha llamado la atención. Y en el otro aspecto, cuando ya tenemos un poquito más de tiempo con ellos, empiezan a crear sus propias narrativas. Ellos mismos empiezan a crear sus guiones y siempre, casi siempre, hay un director innato allí que empieza a decirle a los otros niños qué decir, cómo pararse, cuándo cortar, etc. Y allí ya, cuando la tecnología entra de lleno a los entornos escolares, pues indudablemente hay diversión, hay una desfragmentación total de la cotidianidad escolar, hay mucha curiosidad y básicamente hay mucho interés de entender la magia de lo que pasa a través del lente. Empiezan a hacer preguntas técnicas
empiezan, a veces les preguntamos a ellos, no, pero ¿tú qué crees que pasa con el lente? Y se empiezan a inventar que hay un señor adentro, que está transmitiendo, que hay, bueno, se inventan un montón de narrativas que también son provechosas para todo lo que es el aprendizaje escolar. Hay algo que propicia mucho los medios con relación a los niños y es que básicamente los pone a trabajar en equipo, a trabajar mucho sobre el trabajo colaborativo, a distribuirse roles, a aprender uno del otro, a escribir guiones, a coger la cámara, a aprender sobre sonido, sobre escritura, etc. Y el otro es que se evidencia también cuando están los medios en los colegios su mirada sobre el mundo y entonces ahí le decimos a ellos y también nos lo repetimos siempre a nosotros mismos que qué es una cámara si no es un ojo todo el tiempo y ese ojo puesto en lo escolar facilita y promueve mucha cercanía y mucha cordialidad dentro del profesor también y todo lo que sucede en el aula de clase. Bueno, Lisette, muchas gracias. Quisiera para que cerraras un poco tu intervención, que nos describieras brevemente el tipo de niños con los que están trabajando en este momento. Tenemos un segmento de niños ubicados en el entorno rural, vamos a las localidades de Sumapaz y de Usme, allí trabajamos con niños en una misma aula bien chiquititos y más grandes, tenemos niños de 4 a 10 años en una misma aula en el entorno rural, que es donde más nos hemos sorprendido de lo que pasa con la tecnología. Y hay otros que son niños de primaria, y ahora estamos incorporando trabajo con primera infancia, que eso son un tema que estamos hasta ahorita empezando a indagar. Hay bastante diversidad en los niños con los que trabajan. Bueno, los invito a que nos acerquemos a Melissa, a ver cómo va en esta segunda intervención, qué más está traduciendo allí en imágenes. En nuestros dos relatos vemos que hay una presencia de la tecnología hasta ahora por el tipo de proyectos. Bueno, vamos a esperar al final qué nos va a quedar de este collage de miradas y perspectivas del mundo infantil. Bueno, ahora venimos con María Victoria Estrada y Laudis Pernet, que vienen de la Fundación Rafael Pombo. Adelante, chicas. Hola. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Fundación Rafael Pombo queremos agradecer a todos por la invitación a este importante encuentro para hablar de esos retos y esas implicaciones que tiene una comunicación con calidad para niños y niñas. Nos anima en este ejercicio el conocimiento, la experiencia, la información que durante más de 27 años la Fundación Rafael Pombo ha venido construyendo en un ejercicio pedagógico con niños y niñas de varios rincones del país. Particularmente queremos situar este relato a dos voces que vamos a hacer con María Victoria en lo que fue el resultado de la 28ª Feria Internacional del Libro con el pabellón infantil, en donde desarrollamos una propuesta pedagógica desde el arte, el juego y la literatura para hablar con los niños y las niñas sobre la memoria, el recuerdo en Macondo. Creo que pues de eso vamos a hablar. Más de 66,000 niños y niñas pasaron por el pabellón durante los días de la feria y cada uno de ellos tuvo la oportunidad de dejar su huella, su voz, su propuesta estética, en donde estaban esos imaginarios, esos relatos, esas ideas que sobre el país Macondo ellos pueden contar.
por supuesto, no lo cuentan sino desde la vida cotidiana, desde lo que viven día a día en la casa, en el barrio, en la escuela, en la ciudad, en la vereda. Bellezas, buenas tardes a todos y a todas. Hablar de 28 años de trabajo es decir que ya tenemos niñas y niños que han estudiado antropología, literatura, cine. Es hablar de una institución que ha dedicado todos sus esfuerzos a escuchar a los niños y a las niñas, a entender que desde la pregunta que nos hace Alaraca de quiénes son esos niños y niñas, entenderlos como portadores de información, de historia y de cultura, y cómo desde esos referentes de ellos, cómo desde esas experiencias es que ellos se expresan. Entonces, contarles a ustedes que esos niños, como portadores de información de historia y de cultura, acceden a la cultura a la que pertenecen a través del juego. Y lo que la Fundación hace con artistas, que aquí me acompañan algunos, está Manuel, Rosa María, de los que identifico, con educadores artísticos, con antropólogos, con sociólogos, llevamos a cabo esos procesos de talleres creativos. Y el mejor pretexto en este año fue Macondo, país invitado de honor. Llevamos la obra de Gabriel García Márquez a los niños y niñas desde 2, 3 años hasta los 14 años, que son quienes visitan el pabellón. Esos 66,000 niños de los que Laudis habla, los atendimos en 1.400 metros en el pabellón de la Pombo, ambientado por Macondo. Entonces ahí les vamos a compartir unos imaginarios de ellos de acuerdo a lo que se les ofreció. Macondo es mi pueblo porque lo siento y lo puedo saborear, como cuando visito a mis abuelos. La memoria se guarda en el corazón. Lo que me gusta lo guardo en la memoria. Los inventos también crecen y evolucionan. Es porque cuando ellos ven la máquina de escribir, consideran que fue el computador más antiguo que existió. Y hay quienes piensan que tiene una impresora incorporada. No es sano, oigan esto, no es sano estar bien acostumbrado a una sociedad profundamente enferma. Ana Sofía, de 10 años. Madurar es poderle sonreír a la persona que te hizo llorar. Esto es en un taller que se llama Cazadores de Ánimas. En esta segunda pregunta, ¿qué les interesa a los niños y a las niñas? Les interesa todo lo que les asombre, les interesa todo lo que ellos puedan realmente intervenir para crear. Les interesan los temas de conflicto, de violencia. Tienen una perfecta comprensión de lo que ocurre con el conflicto armado en Colombia. Lo han vivido.
tienen una comprensión y les interesa profundamente, y en eso estamos compartiendo contigo todo lo planteado alrededor de la familia, de la ciudad, del país. Les interesan las historias de las que ellos y ellas pueden hacer parte. Les interesan todos los relatos que cuenten alrededor de su entorno, de su entorno vital. Realmente de lo más ausente en lo que les interesa está la escuela. Esto no lo decimos de manera prejuiciosa, ¿sí? Porque la escuela es terrible, pero es peor no estar en ella. Entonces, divinidades, dice, en nuestra imaginación el hielo es de muchos colores. Al coronel Aureliano le dio la peste del chikungunya. Voy a hacer una máquina de la memoria para ayudar al coronel a recuperar los recuerdos y a Colombia. Vamos a recordar cada cosa que vemos cuando vamos a una expedición. Y entonces inmediatamente una niña dice, los huecos, profesora. Lectura del entorno. La memoria es algo calientico, como el café. La memoria, algo que está en la cabeza. ¿Qué les gusta a los niños y a las niñas? Nos hablaron de la literatura, nos hablaron que les gusta que los adultos les cuenten historias, que a ellos les gusta contar historias, que son unos literatos por naturaleza. Nos dicen que les gusta el cine, que les gusta crear guiones, dirigir historias. También existe la pregunta de qué les emociona a los niños. Pues les emociona encontrar un espacio donde puedan expresarse. Les emociona descubrir, hallar, investigar. Les emociona jugar y establecer relaciones. Dice que yo observaba la ciudad. Vivimos en una ciudad sin tanto ruido, tanta contaminación, sin Transmilenio ni carros, ni buses, tranquilos, en un río puro. ¡Ah! Perdí la cabeza, profe. Dicen que pronunciar lo que está escondido en los recuerdos es lo que a ellos les gusta. Recorrer el camino de la vida y recoger experiencias para poder contar una historia. Esto cualquiera diría que es de un adulto, ¿no? Dicen que Macondo es el lugar que se inventó Gabriel García Márquez para escribir su novela. Dicen, nosotros en el pabellón teníamos dos talleristas, ambos artistas plásticos de la comunidad Kamsá del Sibundoy. Y entonces dice uno de ellos que el sonido de los instrumentos suena a través de ese macondo presente en el Putumayo. De estos talleres donde estaban nuestros compañeros del Sibundoy, los niños salieron con palabras del Camenchá, salieron sabiendo cómo se saluda, salieron sabiendo cómo se da la bienvenida. Fíjense que uno como que frente al inglés, al francés, por favor, pero frente a esas 140 lenguas que tenemos en nuestro país,
difícilmente nos acercamos. Y en la Fundación se ha realizado todo un trabajo con diferentes comunidades. También hemos estado con los Nucac Macuc en el Guaviare, en todo un trabajo con el Ministerio de Cultura. Y aprender de esas lenguas, que no es aprender solo a pronunciar, sino a pensar en esas lenguas, ha sido un verdadero hallazgo. Y lo que buscamos ahora es cómo, más allá del discurso de la diversidad y del enfoque diferencial y de todas esas palabras que desnaturalizan lo que es natural, queremos realmente llegar con los niños en la socialización de esas lenguas en diferentes escenarios. Muchas gracias a María Victoria y a Laudis por estos hermosos relatos de niños, con el trabajo que llevan haciendo durante años y ahora esta experiencia en particular en la Feria del Libro. Quiero que volvamos a Melissa a ver cómo va quedando su obra. Bueno, vemos muchas cosas allí de lo que hemos aquí expuesto, y la idea es que ahora podamos abrir un pequeño debate, unos 10 minutos de preguntas también. Hemos hablado aquí de la relación y de cómo son estos niños que están más cerca a la tecnología, de los videojuegos. También nos hemos acercado desde la perspectiva audiovisual y de participación, desde la narrativa, las historias, los niños como creadores de sus propios relatos y portadores de esta información, historia y cultura. Creo que hay muchos elementos precisamente para invitar a la reflexión sobre la diversidad de los niños y niñas con los cuales estamos trabajando y para los cuales estamos creando contenidos. Entonces quiero invitar a la audiencia si hay algunas preguntas en particular para algunos de nuestros panelistas, o si hay algunas conclusiones u opiniones que quieran compartir al respecto. No sean tímidos, muchachos. Allí hay una pregunta de reflexión. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que los padres hoy en día están recargando sus deberes como padres en la tecnología, pensando de que al tenerlos a los niños en las casas no les va a pasar nada? Sí, pues para nuestro caso, para nuestra investigación, este es un tema muy importante, ver cuál es esa relación de los padres con los hijos y específicamente el uso de redes sociales y a través del videojuego. Y lo que nosotros vemos es que efectivamente es como tú lo estás planteando. La mayoría de los niños con los que nosotros trabajamos no tienen relación con los padres para acceder a la tecnología, no aprenden el juego, ni el juego está mediado ni asesorado por los padres. En cambio, los padres, papá y mamá, profesores mismos, encuentran en esta posibilidad de delegar en el juego la distracción y el uso que los hijos hacen del tiempo libre. Uno de los resultados que nosotros vimos después de esta primera fase de la investigación es que los papás no tenían ni idea de qué era ese juego del Club Penguin, y cuando nosotros comenzamos a mostrarles el asunto del consumo, de la reproducción de un sistema capitalista, fueron absolutamente asombrados, porque para ellos era simplemente un momento en que el niño se estaba distrayendo sin ningún otro tipo de reflexión al respecto. Lisette, ¿quieres complementar? Sí, gracias. Hola. Pues nosotros no tenemos una relación directa con padres de familia, desafortunadamente, pero
sí vemos en la tecnología un gran potencial para acercar precisamente a padres de familia, a docentes y en general a educadores de niños. El tema no es la tecnología, es el uso de la tecnología. Cuando se sienta un niño durante horas a ver televisión o cuando hay un uso sin control frente a las redes sociales que simplemente pone al niño como consumidor de contenidos y nunca como creador o como reflexión acerca de los contenidos, pues ahí tenemos problemas. Pero para nosotros la tecnología es un gran aliado, encontramos unas grandes potencialidades. De hecho, para nosotros el Facebook en los colegios es totalmente relevante, pertinente dentro de los procesos de aprendizaje. Invitamos a los profesores a que incorporen el uso del Facebook para poderlo manejar más responsablemente y entender qué es el Facebook y qué puede circular a través del Facebook. Entonces, en resumen, no es la tecnología, es el uso, la apropiación, la cantidad de horas y el control o el acompañamiento que se le hace a las redes sociales y en general a la tecnología. Aló, allá. Sí. Oigan, divinidades, en la Fundación tenemos un programa que se llama Ludomágica, y trabajamos con los niños desde la tecnología a partir de acertijos, de enigmas. Trabajamos con ellos desde la perspectiva de la literatura, donde lo fundamental son ellos y la tecnología está allí para proyectar, potenciar todas esas capacidades y habilidades que ellos y ellas tienen. Y para cerrar, yo creo que la tecnología es la gran revolución a la que todos tenemos que acceder en comprensión para brindarles a los niños y a las niñas caminos, ¿no? Es como nuestro deber. Bueno, muchas gracias. También ya para cerrar y aprovechando que veo aquí dentro del público a varios creadores de contenidos para niños, desde estas perspectivas y desde su propio trabajo, ¿cuáles creen ustedes que son los retos más importantes para la creación de contenidos para niños, de contenidos que sean diversos y respeten su diversidad? Bueno, creo que uno de los principales es tener acceso a un grupo constante de niños con el cual uno pueda trabajar. Eso es básico. Lamentablemente es muy difícil, digamos que uno lo puede palabrear con un profesor, un coordinador académico que preste interés. Pero ahí está el gran inconveniente, el no tener esos espacios, porque muchas veces los profesores con esa reticencia a la tecnología, que los chicos a veces no los creen capaces de producir sus contenidos y piensan que lo que va a hacer es distraerlos de la clase, de lo normal que deben aprender en el currículum, y no se preocupan por integrar la tecnología o lo bueno o lo nuevo que uno pueda ofrecerles. El principal es ese, un grupo constante con el que uno pueda hacer por lo menos una investigación de 4 meses que digamos que se podría llamar investigación para poder sacar un buen producto. Ok, ¿alguien más? Aquí había... ¿Tú querías intervenir? Listo, espérate. Ya que vas a responder sobre esta pregunta y tú tienes otra pregunta, ¿verdad? Perfecto, entonces respondamos sobre esta. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo creo que lo más importante es respetar los gustos de los niños. Cuando uno les pregunta a los niños qué es lo que más les gustan, ellos muy sinceramente van a responder a esa pregunta. Desde Infancias con Voz, la experiencia ha sido que cuando yo les preguntaba a los niños qué tema íbamos a trabajar en el programa de radio, ellos me podían decir, vamos a hablar sobre el universo. Y entonces la inquietud quedaba para el adulto cuando decía, uy, ¿desde dónde vamos a trabajar el universo?
¿sí? Se nos ocurrió que lo más fácil de trabajar el universo era por el lado del planetario, y ese día coincidimos en que habían unos manes súper duros en el planetario, había un señor de la NASA y todo eso, y los chicos terminaron entrevistando al señor de la NASA con un traductor y todo, y le preguntaron unas cosas loquísimas y se hizo el programa mediante eso, y se cumplió el objetivo de ellos, que fue hacer un programa sobre el universo. Entonces lo más importante es respetar los gustos, preguntarles y tratarles de ayudar en el camino para cumplir ese objetivo hacia sus gustos. Creo que es lo más importante. Ok, ¿alguien más quiere cerrar sobre este tema para pasar a una pregunta diferente aquí? Allí. Que antes de como abordar un tema de esos, lo más importante es enseñar a un niño para qué sirven las cosas, ¿no? Uno se acuerda cuando niño, cuando se está educando, le enseñan, te quieren meter mucha información de todo, ¿no? Ética, valores, religión, matemática. Y uno siempre se pregunta, pero a mí ¿para qué me enseñan eso? ¿Para qué me hace servir eso en la vida? Nosotros en la escuela primero empezamos a formar, pues en nuestro caso que es cine, comunicación, audiovisual, es ¿para qué a ti te va a servir en la vida a hacer una película? ¿Sí? Y desde ahí ellos empiezan a crear, muchos de los niños en ese proceso entienden que esa película que hacen es un producto que puede ayudar al barrio, puede ayudar a transformar sus propias vidas, ¿sí? Entonces creo que empieza por ahí, empezar a formarnos, crear como, ojalá muchas escuelas como esta que tenemos acá en Ciudad Bolívar, ¿no? Donde primero lo más importante es escudriñar allá. Aquí muchos niños en medio de sus conversaciones contaron cosas de su vida, ¿no? Su vida privada, de cosas que los afectaban a ellos. Entonces cuando uno les dice, mira, está la radio, están los videojuegos, está la literatura, y no es simplemente decir, ven, ¿qué contamos? ¿Qué te gustaría? No, sino decir, ¿será que tú a través de hacer un programa de radio, a través de un videojuego, tú puedes transformar tu vida, la de tus compañeros, la de tu barrio, y cuando ya cuando puedas construir un proyecto de vida desde ahí, y ahí es que sale toda esa transformación, creo que social, no es solo preguntarnos qué producto es apropiado para los niños, sino cuál es el medio que necesita el país también, el cine, la radio, la literatura, y bueno, todo en un país como Colombia sobre todo hay que reflexionar. No es lo mismo en otros países, sobre todo en Europa o no sé, en otros países, esas necesidades, ¿no? Acá tenemos necesidades y va encaminado a la paz. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, aquí a nuestra amiga que la teníamos esperando, que tiene una pregunta. Micrófono acá, por favor. Buenas tardes. Yo quiero saber por qué la investigación que ustedes están desarrollando está dirigida a los estratos 4 y 5. Porque nos interesaba trabajar con niños que fueran constantes con el uso del juego, y encontramos que donde más teníamos niños que tuvieran acceso permanente a un computador e internet, que era requisito indispensable, pues los encontrábamos allí. Creo que de las cosas más importantes que podemos, digamos, como concluir de este panel es que el universo infantil es un universo muy amplio, incluso en una ciudad, incluso en un barrio, las tendencias, los gustos, los intereses, si bien hay ciertas constantes, cambian. Y es una invitación precisamente a ustedes como creadores de contenidos a acercarnos, me incluyo también, acercarnos a conocer a esos niños, y también, como decía nuestro amigo allí de Ojo al Sancocho, precisamente poder dar herramientas para que ellos también inicien sus procesos comunicativos y de creación de contenidos. Los invito a reflexionar también sobre algo de lo que hemos hablado aquí, se habló antes, la frase, por favor, los niños son el futuro, está mandada a recoger hace mucho. Los niños son el presente, como nosotros como adultos somos el presente, y como
como tal somos ciudadanos que podemos precisamente estar en una construcción colectiva de una sociedad mejor, cada uno con las responsabilidades adecuadas a su edad. Los invito a ver ya el final de lo que Melissa allí está creando.